You don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. El origen de la arquitectura. La historia de la arquitectura es una subdivisión de la historia del arte, encargada del estudio de la evolución histórica de la arquitectura, sus principios, ideas y realizaciones. Esta disciplina, así como cualquier otra forma de conocimiento histórico, está sujeta a las limitaciones y fortalezas de la historia como ciencia. Existen diversas perspectivas en relación a su estudio, la mayor parte de las cuales son occidentales. En la mayoría de los casos, aunque no siempre, los periodos estudiados corren paralelos a los de la historia del arte y existen momentos en que las estéticas no sobreponen o se confunden. Empezamos con un cuadro de Joseph Gandhi, El origen de la arquitectura, en donde se muestra a un Homo sapiens contra el entorno en un mundo salvaje en una caverna. La antigüedad clásica y el urbanismo practicados por los griegos y romanos se distinguía claramente de los egipcios y babilonios en la medida que la vida civil pasaba a tener más importancia. La ciudad se convierte en el elemento principal de la vida política y social de estos pueblos. Los griegos se desarrollan en ciudades-estado y el imperio romano surgió en una única ciudad. El arquitecto griego Hipódamo de Mileto es considerado el primer urbanista de la historia. El ejemplo más conocido de este tipo de arquitectura corresponde a Apolodoro de Damasco. Durante los periodos y civilizaciones anteriores, los asuntos religiosos eran ellos mismos el motivo y el mantenimiento del orden establecido en el periodo grecorromano. El misterio religioso traspasó los límites del templo y se hizo asunto de los ciudadanos. Surge ahí la palabra política absolutamente relacionada o la idea de una ciudad. Mientras los pueblos anteriores desarrollaban solo las arquitecturas militares, religiosas y residenciales, los griegos y romanos fueron responsables del desarrollo de espacios propios a la manifestación ciudadana y de los quehaceres cotidianos. La agora griega se definía como un gran espacio público libre destinado a la realización de asambleas, rodeado por templos, mercados y edificios públicos. La arquitectura en la antigua Grecia es la arquitectura producida por los pueblos de habla griega, o un pueblo helénico cuya cultura floreció en la península griega y el Peloponeso de las islas del Egeo, en las colonias de Asia Menor y en Italia, por un periodo alrededor de 900 años antes de Cristo, hasta el siglo I después de Cristo. Con las primeras restantes obras arquitectónicas que trataban alrededor del año 600 a.C., la arquitectura griega antigua es la más conocida por sus templos, muchos de los cuales se encuentran en toda la región, sobre todo como ruinas, pero muchos intactos sustancialmente. El segundo tipo de construcción que se conserva en todo el mundo helénico es el teatro al aire libre, con la primera data de construcción del año 350 a.C. Otras formas arquitectónicas que aún se encuentran en evidencia son la puerta de entrada procesional, la plaza pública rodeada de pisos con columnatas, el edificio del ayuntamiento, el monumento público, la tumba monumental y el stadium. La mayor parte del conocimiento actual de la arquitectura griega proviene del periodo arcaico tardío, que son 500 años antes de Cristo, la época de Pericles, y el periodo puramente clásico, 400 años antes de Cristo. Los ejemplos griegos son considerados junto a los periodos helenísticos y romano, puesto que la arquitectura romana es una interpretación de la griega, y fuentes escritas tardías tales como Vitruvio. Como resultado, queda una fuerte tendencia hacia los templos, los únicos edificios que sobreviven en un número significativo. El orden de las columnas griegas, una de las características más importantes del arte griego, serían el dórico, el jónico y el corintio, todas con sus partes ábaco, equino, collarino, basamento, estrías, aristas, tambor, bosel,
En el corintio hojas de canto, voluta, rosetón y estragalo. Arquitectura romana. La arquitectura de la antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más significativos de la civilización romana. Se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones y su solidez que ha permitido que muchas de ellas perduren hasta nuestros días. La organización del Imperio Romano normalizó las técnicas constructivas, de forma que se pueden ver construcciones muy semejantes a miles de kilómetros. La arquitectura romana tiene su origen en la etrusca, sumada a influencias de la griega, sobre todo después de las guerras púnicas, y por lo tanto presenta rasgos de ambas. Hoy se hace datar la arquitectura romana de la fecha en que se construyeron la primera vía y el primer acueducto. El periodo de esplendor del arte romano abarca los 2 primeros siglos del imperio, pero ya a principios del siglo II de nuestra era se inicia la decadencia del buen gusto que se acentúa en el siglo III y se confirma en el siglo IV, por efecto de cierto barroquismo o irregularidad y pesadez en los estilos, aunque aumente el fasto y la magnitud de las obras. Los romanos emplearon profundamente el arco y la bóveda. Esta no se forma con dóvelas de piedra aparejada, como se disponía en la bóveda etrusca, sino de una masa confeccionada con puzzolana y cascajo. Las bóvedas solían tener gruesos arcos de ladrillo ya paralelos, diagonales, pero embebidos en la bóveda misma, que servían como sujeción provisional. Los edificios romanos, según su uso, podían ser muy sobrios o muy suntuosos. Puentes y acueductos son austeros y funcionales, mientras que templos y palacios son lujosos y monumentales, con un claro fin representativo. Las edificaciones más nobles se revestían de piedra formando órdenes. La arquitectura romana adaptó los 3 órdenes griegos y el llamado etrusco, modificándolos y añadiéndolos. Otra forma de capitel que se definió con los arquitectos renacentistas con el nombre de orden compuesto. De esta suerte se cuentan 5 órdenes: el orden toscano, el orden dórico, el orden jónico-romano, el orden corintio-romano y por último el orden compuesto. With everything happening today, you don't know.